Salud amigos de laiguana.tv y feliz año para los que vayan a ver este video en las primeras horas, en los primeros días de 2017. Nosotros lo estamos grabando el día 29 de diciembre, aproximadamente a las 5 de la tarde. Ya ustedes van a ver por qué soy tan preciso en estos datos. Y es porque vamos a tener hoy con nosotros a un astrólogo. Tradicionalmente los grandes medios de comunicación, pues en estos días del año, últimos días del año y primeros días del año, siempre se prodigan en pronósticos. Pronósticos algunas veces basados en la economía, basados en la política, basados en las encuestas y otras veces basados en la astrología. Pero claro, hay mucha gente poco seria por allí en el mundo de la astrología pronosticando siempre lo que desea que ocurra, ¿no? José Bernardo Gómez, que es la persona que va a estar con nosotros hoy, no es un astrólogo de esa cuerda, ¿no? Es un astrólogo serio y además es un astrólogo con una formación también en el campo de la historia, en el campo de la filosofía, incluso en el campo de la religión. Y con él, bueno, queremos conversar un poco acerca de cuál es la perspectiva del año 2017. Otros astrólogos también serios que hemos visto por allí dicen que 2017 es un año de cierre de ciclo y de comienzo de otro ciclo, incluso numerológicamente. Parece que es así también, ¿no? Quería saber si algunos dicen que de alguna forma es como la última oportunidad de subirse al arca antes del diluvio. Quería saber si comparte usted esa visión y en todo caso cómo ve en líneas generales ese año 2017. Sí, efectivamente el año 2017 se presenta como un punto y aparte, el comienzo de un nuevo ciclo. Desde el punto de vista astral, precisamente el día de hoy, 29 de diciembre, es la luna nueva. Y la luna nueva representa lo que comienza. No es común que el primer día del año, el 1 de enero, en este caso de 2017, sea con luna nueva. Puede ser cuarto menguante, puede ser luna llena, etcétera. Pero esta vez va a ser esa coincidencia. Y eso nos está diciendo que es algo que está comenzando. Hay un segundo elemento que tú mencionaste, la numerología. Si nosotros sumamos cada uno de los dígitos del año 2017, 2 más 1 más 7, nos da 10. Y el número 10, sumado a su vez, 1 más 0, da 1. La numerología toma en cuenta los 9 números simples, del 1 al 9, y cada uno de ellos representa algo diferente. Este año 2016, la cifra sumada daba 9, es decir, lo que se está terminando, y el 2017 da 1, por lo tanto es emprender, comenzar, arrancar una nueva etapa, un nuevo ciclo de unos 9 años. Y por último, hay una coincidencia también importante, esta vez desde el punto de vista estrictamente astrológico, que son los llamados ciclos de Saturno. Saturno da una vuelta alrededor del Sol en aproximadamente 29 años y medio. Y en este momento está llegando el día de hoy a los 21 grados del signo de Sagitario, que es el mismo lugar en donde estaba aquel 5 de julio de 1811, que se considera el día del nacimiento de la patria. Por lo tanto, se está cerrando un ciclo, el ciclo de los últimos 30 años, y está comenzando un nuevo ciclo. Desde el punto de vista de la historia, yo he estudiado muy bien toda la periodización de la historia de Venezuela y podemos hablar que desde el punto de vista político y social se han venido sucediendo grandes cambios justamente alrededor de 30 años, coincidiendo con cada vez que llega el planeta Saturno al punto de partida. Incluso fue muy casual que hace 2 ciclos, el 23 de enero del año 1958, coincidió con Saturno acompañado del planeta Marte en ese mismo punto de los 21 grados
del signo de Sagitario. Entonces, de alguna manera se podría... Entonces, el Caracazo, que se puede considerar que es el punto de partida de todo este cambio que se ha venido dando en el país, ocurrió justamente cuando se acaba de cumplir ese ciclo de Saturno que había comenzado en el año 58. Y ahora estamos con las puertas abiertas para este nuevo ciclo. Pero ese planteamiento que usted hace pudiera darle la razón entonces a algunos de esos astrólogos que yo califiqué de poco serios en inicio, en la introducción, que están hablando de eso, de un cambio profundo en la sociedad venezolana. Sí, yo coincido plenamente que va a haber un cambio profundo. Lo que no podemos decir es si ese cambio va a ser hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Es decir, de lo que sí estamos conscientes es que hay una profundización de los procesos que lleva a un punto y aparte, a un comenzar otra cosa. Okay. Entonces, cada quien desde su perspectiva, desde su postura ideológica y desde sus preferencias y sus simpatías, desde el punto de vista político, económico o de teorías en general, trata de, como se dice el dicho popular, agarrar la brasa para su propio beneficio. Correcto. Entonces, claro, hay un elemento básico. Ese elemento básico de orden astrológico sí nos dice que nosotros estamos en un cambio significativo en el proceso social, económico y político que ha venido viviendo el país desde los últimos 30 años. Volvamos un poquito al 2016 y preguntémonos por qué en Venezuela pasó lo que pasó y por qué no pasó lo que parecía que iba a pasar en el 2016. Ok. El año 2016, precisamente un año terminado, entre comillas, en 9, repito, la sumatoria de esa cifra daba 9, representaba un proceso de finalización. Entonces, hubo muchas expectativas, se hicieron incluso promesas, propósitos, de que en 6 meses, en unos meses, sí, por una vía, por otra vía más allá, sacando cartas debajo de las mangas, se pretendía un cambio en una dirección específica. Sin embargo, todos los procesos, toda fruta no cae si no está madura. Entonces allí hubo como una precipitación, una visión, vamos a llamarlo así futbolísticamente, posición adelantada para tratar de llevar esas condiciones de cambio hacia un punto específico. Pero las cosas no son como nosotros queremos y deseamos, sino como yo diría el destino lo tiene así determinado. Estos primeros días del año en Venezuela son políticamente muy activos, ¿no? Inclusive, pues, el año pasado ocurrió toda esta situación de la Asamblea Nacional, la instalación de la nueva directiva, la expulsión de los íconos del chavismo de la sede de la Asamblea Nacional. Y bueno, este año parece que vamos un poco por lo mismo, ¿no? Porque viene una nueva directiva de la Asamblea Nacional y también viene el tema de que la MUD no se va a reunir más con el gobierno y con los mediadores en el caso de la política de diálogo, ¿no? Entonces se prevé también un inicio bastante activo y parece ser, por lo que estaba viendo, repitiendo como loro, dijo que hay una configuración astrológica bastante compleja en estos primeros días, que tiene que ver un poco con lo de Saturno que usted señalaba y también con algo que se llama la luna negra. ¿Es así? Bueno, inicialmente el Saturno representa simbólicamente como planeta las mismas características del dios Saturno, un dios romano, que representaba el poder, el tiempo, la madurez y la capacidad de ejercer el poder. Desde ese punto de vista, indudablemente que esta posición protagónica que tiene Saturno, unida a otras posiciones, incluso no hemos hablado de un tema bastante significativo, que es que desde hace unas semanas atrás
hasta el próximo 8 de enero, el planeta Mercurio está en proceso de retrogradación. Y Mercurio es el que representa las comunicaciones, el diálogo, el intercambio. Cuando Mercurio está, como en este caso, retrogradando, todo se hace más difícil. La zona del cielo donde está retrogradando es el signo de Capricornio. Y la luna nueva de hoy cayó en conjunción con ese Mercurio retrogradando. Entonces eso nos dice que efectivamente las situaciones que pueden resolverse a través del diálogo, el entendimiento, el ponerse de acuerdo, es muy difícil con estas circunstancias. Hay una gran incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir. Y hay dos versiones completamente distintas, dos posibilidades diferentes. Una es que el año pasado, aunque hubo un cambio importante desde la Asamblea Nacional, sin embargo era, entre comillas, parte de la normalidad del esquema político y del ejercicio constitucional de la integración de los poderes. Este año, la nueva asamblea, la nueva directiva, se elegiría bajo la espada de Damocles de una asamblea en desacato. Porque como no se han desincorporado oficialmente aquellos diputados que el Tribunal Constitucional señaló, la máxima instancia de interpretación de la Constitución, que no debían incorporarse porque estaba en discusión todo un proceso de orden electoral, y si todo lo que provenía de esa directiva con estos diputados incorporados sería considerado nulo y por lo tanto no tendría validez legal. Entonces, el año pasado sí se constituyó una directiva dentro de la norma constitucional, mientras que este año, si se elige esa directiva, podría tener un vicio en sus inicios de deslegitimación de la misma por esa deuda, entre comillas, que hay para poner en orden todo eso, y uno de los acuerdos a los que se había llegado en las mesas del diálogo. Entonces, efectivamente, los primeros días del mes, muy cerca de ese Mercurio retrógrado, hay una situación de dificultad para llegar a un acuerdo que pueda permitir que los 5 poderes establecidos en la Constitución de la República Bolivariana puedan ejercer sin interferirse unos a otros. También se dice que buena parte de la configuración astrológica que va a haber durante todo el año 2017 va a tender hacia el tema de la administración de justicia, de la manipulación de la justicia, etcétera, ¿no? ¿Se podría prever entonces que durante este año 2017 continuará el conflicto de poderes y continuará la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, digamos, desempeñando un rol protagónico en la política nacional? Yo diría que sí y no. Porque lo que hemos vivido y presenciado es ese conflicto entre poderes, sin que se haya producido el llamado choque de trenes entre ellos. En este 2017 debe producirse ese choque. Es decir, o brinca o se encaraman. Es decir, hay dos fuerzas que están en tensión, opuestas, que incluso astrológicamente tiene un gran significado, porque hay un triángulo entre un planeta que es el planeta Urano, que es el de los cambios imprevistos, sorpresivos, inesperados, que está en estos momentos en el signo de Aries, y casualmente el día de hoy, que tampoco las casualidades existen, ese planeta Urano que estaba retrogradando comienza a ponerse directo. Y está opuesto exactamente al planeta Júpiter, que está en el signo de Libra. Júpiter es el planeta que representa precisamente la justicia, y Urano es lo inesperado. Los dos forman un ángulo de 90 grados con el planeta que está en el medio, en el punto intermedio entre los dos, que es el planeta Plutón, también en Capricornio, y Plutón representa el fin, la terminación.
Entonces, desde mi punto de vista, no sé qué es lo que se termina, pero sí hay una salida no prevista, hay una situación inesperada que sí va a terminar el conflicto que hay. ¿Cómo se va a terminar y qué es lo que va a pasar? Eso se lo dejo yo a nuestra propia decisión y voluntad, digo, de los ciudadanos. Porque la astrología, hay un axioma básico que dice, los astros inclinan pero no obligan. Es decir, hay unas condiciones favorables para que se produzca un cambio drástico y que termine la situación de tensión. Entonces se encauce en una dirección o en otra. Y lo más probable es que no sea ni la una ni la otra, sino todo lo contrario, es decir, una tercera vía que no está prevista y que sería a lo mejor esa una función de la mesa de diálogo y de la intervención, en este caso como facilitador de ese diálogo del Vaticano. Okay. El presidente es sagitariano y durante estos últimos años, ha estado resistiendo, ¿no? Alguna gente le atribuye eso a la situación de Saturno en su tránsito por Sagitario desde 2014 para acá y que terminará en diciembre de 2017. Eso podría hacer pensar que él va a pasar otro año así resistiendo, sufriendo mucho los embates y aguantando allí, como pasando el trago amargo. Yo diría que el trago más amargo lo pasó este año 2016. Okay. ¿Por qué? Porque el presidente Maduro nació en los primeros momentos de la entrada del Sol al signo de Sagitario, es decir, en los primeritos grados de Sagitario. Y allí estuvo instalado Saturno todo este año. Avanzó, retrocedió, volvió a estar sobre su Sol y volvió a avanzar, pero ya lo está dejando, como quien dice, en paz. Ahora está dejando al presidente de lado y se está ocupando del país. Es decir, está llegando al Saturno natal de Venezuela. Y a finales de este año se va a dar una coyuntura muy importante, que es que Saturno va a salir por fin de Sagitario. Eso lo hace cada 3 años aproximadamente, sale de cada signo, está en cada signo un periodo de 3 años y entra en Capricornio. Pero el día que lo va a ser el mismo día del espíritu de la Navidad, del solsticio de invierno en el norte, y entonces va a haber una coincidencia entre el planeta Saturno, el Sol y Venus con Saturno. Y esa unión va a generar una gran cantidad de energía. Es decir, la luna nueva del próximo año va a producirse con esa llegada de Saturno al signo de Capricornio. Y casualmente, el primer día del año 2018, el 1 de enero, en la noche, hay una luna llena. Este año no vamos a ver la luna, el 1 de enero ni el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque la luna no se puede ver, porque ella está todavía muy cerca del Sol. Pero a partir de los 5 o 6 días empieza la luna entonces a crecer y 15 días después ya la luna está llena. El año que viene esa luna llena va a ser el 1 de enero, pero no es cualquier luna llena. Es una luna llena que es la más grande que se vaya a ver en nuestro país, porque va a coincidir con el perigeo, es decir, su punto de máxima cercanía a la Tierra, y va a ocurrir en la noche, como a las 9 de la noche. Entonces nosotros en esta parte del mundo vamos a ver una luna llena gigantesca. Entonces el 2017 comienza en la oscuridad nocturna y el 2018 comenzará con el brillo de la luna. La luna del mes de enero. Pero además, esa luna llena que está opuesta al Sol va a estar ubicada a 13 grados del signo de Cáncer, que es donde está el Sol natal de Venezuela. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que para comienzos del año 2018, que sería un año en teoría electoral. Es decir, se terminaría el proceso de elecciones
regionales y municipales justamente en diciembre del 2017 y entraríamos en el 2018 con esa luna súper brillante sobre el sol de Venezuela y ahí empieza otro cuento, otra historia. Al margen de las cuestiones colectivas, ¿se ve en el horizonte astral, digamos así, alguna individualidad venezolana que pudiera tener algún significado en la lucha política que está por venir? Ahora me atrevería a señalar algo parecido. Dentro de las presidenciables, de los políticos que han saltado al ruedo y tienen aspiraciones para lanzarse en una candidatura presidencial, yo no veo que ninguno de ellos, por sus mapas de nacimiento que conozco, corresponda a ese carácter de la nueva era que comienza políticamente. Entonces por ahí viene una sorpresa, un uranazo, lo llamo yo, que es precisamente de esas cosas que uno no se imagina. Entonces, claro, como yo no tengo posibilidades de conocer los datos astrológicos de la gente desconocida, sorpresiva, claro. Entonces no te puedo decir en este momento Pedro Pérez, Juan Rodríguez o María Guzmán, por decir unos nombres, son los que están llamados a tomar las riendas o a ejercer el liderazgo en este momento. Pero yo sí creo que va a haber una renovación del mapa político y sobre todo de los personajes de la política venezolana, donde los que han estado actuando en un bando y en el otro, no pareciera que tengan esa opción de saltar, digámoslo así, al punto más elevado de la cabeza del país. Okay. 2016 fue un año catastrófico en materia económica, ¿no? Para el país y para cada uno de nosotros en términos familiares, individuales, etcétera, ¿no? ¿Cómo se prevé desde el punto de vista astrológico que sea 2017 en ese aspecto económico? ¿Va a haber mejora o va a continuar la situación? Yo soy optimista por naturaleza y yo sí creo que hay unos severos problemas, trabas, obstáculos, dificultades desde el punto de vista económico. Pero yo creo que sí es el momento como de dar un paso al frente y de superar esas dificultades. Este año 2016 fue un año donde a medida que pasaba el tiempo se iba como complicando más, enredando más ese papagayo. Yo creo que ahora pueden ser momentos duros, con decisiones difíciles, pero que van a abrir como nuevos caminos y nuevas posibilidades. No hay que ser demasiado optimistas, pero uno de los elementos que uno puede percibir es, por ejemplo, la estabilización de los precios del petróleo y ciertas circunstancias que pueden dar como una mirada de esa lucecita al final del túnel. Entonces yo no creo que sea peor que pero tampoco creo que es que ya todo se pasa la página del 2017, volvemos todos a vivir y todos vamos a ser felices. En el horóscopo chino llegará el año del gallo de fuego, ¿no? ¿Qué significa esto para Venezuela? Ok, el gallo tiene, vamos a llamarlo así, 3 características y el fuego otras tantas. Desde el punto de vista de la simbología, los chinos le atribuían las cualidades o características de los animales a las personas que nacían en ese periodo en que tenía vigencia el signo. La gran diferencia entre el horóscopo occidental y el chino es que el occidental se basa en el sol y por eso el paso del sol por cada signo zodiacal marca como un signo diferente y hay 12 signos en los 12 meses del año. Mientras que en el horóscopo chino es la primera luna nueva de ese año, que en realidad es la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, que siempre es después del 16-17 de enero hasta el 16-17 de febrero. En cualquier momento
ocurre esa segunda luna nueva. La luna nueva del año próximo 2017 va a ser el 27 de enero. Y allí es cuando termina el actual año y comienza, que es el año del mono, y comienza el año del gallo. El gallo es vistoso, elegante, cacarea. El gallo se hace sentir. El gallo no admite discusiones, sino que es peleón. Y el gallo tiene además una gran fertilidad. Entonces todas las gallinas están a disposición del gallo y todos los pollitos van a provenir de ese gallo. Esas tres condiciones, es decir, el sentido de orgullo, de vanidad, de sentirse fuerte, la capacidad para enfrentar los retos, los desafíos y luchar por ellos, y en último término, también para crear cosas nuevas, para esa fertilidad en las ideas, en los hechos, en las resoluciones de los problemas, van a ser características importantes de este año. En lugar de las morisquetas, de las evasiones, de las risas y de la imitación del mono, vamos a pasar a un año de confrontación, de pelea de gallos y de imposición de esa fuerza del gallo. Como no es su carácter natural, cada uno, los chinos tienen 5 elementos, a diferencia del mundo occidental que considera 4, el elemento del gallo, al que se le atribuye el gallo, es el metal normalmente, pero este es de fuego, porque el año 2017 es un año de fuego. Por lo tanto, el metal se funde con el fuego. Entonces allí hay una situación de mucha energía donde hay disolución de cosas que se creían muy estables y seguras. Ese es un elemento. El segundo elemento del fuego es la energía, la vitalidad, el entusiasmo. Y la tercera es que el fuego quema, pero eso que quema es para renacer. Es decir, es el renacimiento, relanzamiento de las cosas. Entonces, combinando las dos características, gallo de fuego, este es un año que no va a ser para nada aburrido. Es un año de mucha lucha, de mucho esfuerzo y también de mucha fertilidad. Una última cosa, la astrología, digamos, no tiene prestigio entre los llamados cientificistas, ¿no? La gente que, y sobre todo en el campo del marxismo, pues genera muchas dudas, es considerada como una especie de superstición, de algo equivalente a la religión en cuanto a opio de los pueblos, ¿no? Para una persona como usted, ¿cómo explicarle esto? ¿Cómo explicar la importancia o la pertinencia de la astrología a personas que tienen este enfoque? Bueno, la verdad es que hay quienes tratan de fundamentar la astrología como una ciencia para defenderla. Dicen, no, es que la astrología es científica. La astrología no es científica. La astrología es otra manera de ver el mundo. Utiliza elementos de la ciencia, sí, es decir, la posición exacta de los planetas que nos da la astrofísica y las estadísticas para ver por qué cada vez que Saturno está en una posición pasan tales y tales cosas, etc. Entonces yo diría, mira, yo no voy a discutir con científicos porque es la misma discusión entre un creyente y un ateo. Entonces si tú no crees en eso, pues no importa que creas. Yo recuerdo un caso de un médico que fue a la consulta, no por interés ni por curiosidad propia, sino de la esposa. Ella se había hecho su estudio astrológico y bueno, quedó tan impresionada que me dijo, bueno, yo quiero que mi esposo venga, que no sé qué, porque él tiene varios proyectos y tal, y yo sé que le va a ser útil. Cuando yo le pregunto por qué está allí, él me dice, bueno, yo la verdad que no creo en nada de esto. Para mí todo esto es charlatanería. Yo estoy aquí para complacerla a ella, para no decir que no hice el esfuerzo. Al terminar la sesión que tuvimos, él me dice, mira, yo le digo, ¿y ahora qué piensas? ¿Qué opinas? Me dice, yo sigo creyendo que eso es charlatanería, yo sigo creyendo que en eso no se puede creer.
pero de que funciona, funciona, porque todo lo que me has dicho yo siento que efectivamente está relacionado conmigo. Es decir, hay una especie de sensación de que sí funciona, pero como tú no tienes manera de explicarlo, la explicación más racional que yo he podido darle a la astrología proviene de la psicología y específicamente de la teoría psicológica de Jung, que él le atribuyó un principio que él descubrió y difundió, que es llamado el principio de sincronicidad, mediante el cual dos sucesos, uno interno, subjetivo, y otro objetivo externo, coinciden en el mismo momento. Entonces hay casos, por ejemplo, ahora que acabamos de celebrar un nuevo aniversario del deslave de Vargas, el mismo día que ocurre el deslave de Vargas y en muchas otras zonas del país, que fue un desmoronamiento de la tierra, ese mismo día se aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es un desmoronamiento de la antigua o de la visión cuarto republicana de la Constitución que se fundó, digámoslo así, se estableció en el año 61. Entonces ahí coincidieron el evento físico externo con otro que era más bien subjetivo, que es unas normas, unas ideas que la mayoría de la población pensó que ese era el país que queríamos tener, distinto al anterior. Esa es una muestra de lo que para Jung es la sincronicidad. Entonces, cuando yo nazco en un determinado momento y el planeta Marte estaba en una posición y Venus estaba en la otra, eso me hace ser a mí a lo mejor más sentimental o más agresivo o más emprendedor, y son, entre comillas, casualidades de que coincidieron en ese momento. Pero allí es donde podemos decir la energía cósmica, yo formo parte de ella porque el universo es uno integrado y los astros en esa posición forman parte de eso. La clave para entendernos, es decir, el puente entre un evento y el otro, es la simbología. Y por eso Jung le dio tanta importancia a la mitología, porque él, que recorrió muchos países, estuvo en África, estuvo en América del Norte, estuvo, por supuesto, conociendo toda la cultura antigua, y él vio que habían mitos en los pueblos que eran similares. En unos lugares llamaban a los dioses de una forma y en otros de otra, pero que eran siempre las mismas fuerzas. Entonces ese es el valor que tienen los mitos, que tienen los cuentos de hadas, que nosotros nos identificamos con esas fuerzas y al ponerles un nombre, entonces, por casualidades también, yo diría que la mente sabia, inconsciente de los antiguos estudiosos del cosmos, se les ocurrió ponerle nombre de dioses. Incluso algunos creerían que era un dios, aquella estrella que ellos veían en ese momento, que era un planeta. Y empezaron a tomar nota científicamente, podemos decir así, de que cada vez que la luna estaba en una determinada posición, habían crecidas, habían sequías, el rey se casaba, nacía un príncipe, habían guerras. Entonces ellos le fueron atribuyendo a esos planetas el poder de los dioses, y así salió como una especie de caracterización de lo que es la interpretación astrológica desde el punto de vista, yo diría, para terminar con tu pregunta, que para mí la astrología es así como la poesía. Y la ciencia es así como la matemática. Entonces, tú puedes ser matemático y poeta al mismo tiempo, y puedes ser científico y puedes ser astrólogo al mismo tiempo. Y la Iglesia Católica, que en sus orígenes incluso hizo mucho caso, habían astrólogos de la curia y de los papas, sin embargo, ha rechazado la astrología y las predicciones precisamente por imponer una verdad y para no caer en la charlatanería o que, en lo que tú señalabas al principio, de que personas inescrupulosas pudieran manipular las mentes humanas. Pero en el fondo,
La ciencia se ocupa de la ciencia y es limitada a su visión del mundo, que es una visión del mundo objetivo, científico, cuantificable y demostrable. Y la astrología, como toda poesía, se deja llevar por la inspiración, se deja llevar por la intuición, por la creatividad, y en esa especie de sueños y de imaginación es así como un cineasta que te crea una obra, y puede ser realmente una obra de arte cuando te describe cosas a través de su propia creatividad. Bueno, le damos las gracias a José Bernardo Gómez por esta clase de astrología y de análisis político y filosófico que hemos tenido. Y bueno, como siempre ocurre, un poco todo lo que nos ha dicho quedará digamos, al arbitrio de lo que ocurra durante este año, ¿no? O quizás dentro de un año, Dios mediante, podamos estar todavía por aquí y podamos decir, bueno, lo que dijo José Bernardo Gómez para el 2017 se cumplió o no se cumplió, estuvo por allí cerca, estuvo más o menos acertado. En fin, dependerá un poco de cómo se desarrolle este año que está comenzando. Nuevamente, para los usuarios y las usuarias de laiguana.tv, un feliz año 2017. Un feliz año para todas y todos.